Muy buenos días chicos, soy David y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vaya Inversión. Hoy os voy a hablar de cómo podéis multiplicar vuestros ingresos. Concretamente voy a compararlo con mi propia situación, ya que al final los ingresos son una parte muy importante de nuestra economía y de nuestra situación personal. Nos permiten permitirnos ciertos caprichos, andar más o menos pendientes de que lleguen las facturas, poder ir a cenar a un restaurante sin tener que andar preocupados de cuánto va a venir en la factura y muchas otras cosas. También incluso hasta la educación y la herencia que dejamos a nuestros hijos. Pues bien, en mi situación os voy a contar cómo aumenté mis ingresos más del doble en menos de 5 años. Lo hice principalmente a través de 3 patas: la inversión en aristócratas del dividendo, la inversión inmobiliaria y la utilización de la deuda buena. Estos 3 puntos son fundamentales, al menos en mi historia personal, para disparar mis ingresos a más del doble en tan solo 5 años. Para ponernos en contexto, hace 5 años yo sí había trabajado en múltiples situaciones, en múltiples sitios, pero al final eran todos trabajos mal remunerados, como podrían ser contratos de prácticas, becas o trabajos a tiempo parcial. Bien, hace 5 años conseguí uno de mis trabajos soñados, un trabajo que a día de hoy disfruto mucho porque me apasiona y un trabajo que al final está remunerado, podríamos decir, en la media. Un trabajo medio, no es un trabajo para hacerse millonario ni es un trabajo mal pagado. Y en ese punto quiero partir como punto de partida, porque ahí no tenía ningún ahorro, ahí partía de cero. Sí que es verdad que ahí no empecé a invertir directamente, con lo cual podríamos decir que dupliqué mis ingresos en menos de 5 años. Sin embargo, digo 5 años porque ahí es donde partí de cero. Ahí empecé a tener ciertos ahorros y empecé a invertirlos, a ahorrarlos y a multiplicarlos poco a poco. Yo sí que es verdad que partía ya de ciertos estudios financieros. Había hecho una licenciatura de economía y asignaturas relacionadas y había trabajado en banca. Sin embargo, había estudiado cómo afectaba la economía y a las empresas en general y no tanto cómo poder aplicarlas en mi vida particular. Bien, de este modo empecé a interesarme sobre todo por las acciones en bolsa, lo que todos conocemos, el mercado de valores: comprar acciones de una empresa, esperar a que crezcan y venderlas por más dinero, lo cual es un plan espectacular. Obviamente salió mucha gente, hubo mucho humo, muchas personas, instituciones que te aseguraban rentabilidades increíbles. Sin embargo, yo fui trabajando principalmente por mi cuenta. Fui estudiando y gracias a gente que sabía mucho también y que había invertido durante muchos años, descubrí los aristócratas del dividendo, que no es más que un tipo de empresas. Y este es uno de los 3 puntos de los que quiero hablaros: la inversión en aristócratas del dividendo. Estos aristócratas son empresas que cumplen 3 requisitos fundamentales. Son empresas grandes, no es la carnicería de tu barrio. Son empresas de alta liquidez, lo que quiere decir que las acciones pueden comprarse y venderse fácilmente, muy rápido, y son empresas que dan mucho dividendo. Para eso lo primero es saber qué es un dividendo, que a bote pronto es dinero que reparten las empresas a sus accionistas, a la gente que ha comprado una participación de dicha empresa. Así pues, podemos ver que las empresas ganan dinero y cuando ganan dinero pueden hacer 2 cosas. Pueden guardarlo y quedárselo para seguir creciendo y generar más dinero cada vez, o pueden repartírselo a los dueños de la empresa, en este caso nosotros, que habremos comprado una parte. Pues bien, los aristócratas del dividendo son empresas que cada año van aumentando su dividendo. De hecho, el requisito para ser un aristócrata es llevar al menos 25 años incrementando poco a poco su dividendo. Si uno de los años no sube el dividendo, deja de ser un aristócrata. Con lo cual, esto es muy importante porque si has comprado acciones, por ejemplo, de McDonald's y están dando un 3% de rentabilidad, ese 3% irá subiendo todos los años porque su dividendo es creciente. Como os he dicho, McDonald's es uno de los aristócratas del dividendo, pero hay múltiples empresas conocidas que lo son, como pueden ser también Coca-Cola, PepsiCo o Walmart. En mi caso, podría, por supuesto, comprar las acciones individualmente como hacía al principio. Sin embargo, a día de hoy prefiero invertir en aristócratas del dividendo a través de fondos ETF, porque así compro un pack completo de aristócratas y recibo la parte proporcional de sus dividendos sin arriesgarme al riesgo de una empresa en concreto que le vaya mal. El otro punto, la otra gran pata de mi crecimiento en estos años de mis ingresos ha sido la inversión inmobiliaria.
Todo el mundo tiene una idea más o menos clara de lo que es la inversión inmobiliaria, ¿verdad? Es comprar una vivienda, también esperar unos años a ver si aumenta el precio y cuando el precio esté aquí arriba, venderla y sacar más beneficio. Eso es cierto, sin embargo, no es solamente eso. También es comprar esa vivienda y en el camino en el que crece su precio, poder alquilarla. Puedes alquilarla en un método tradicional como una vivienda para una familia o puedes dividirla en pequeñas porciones y alquilarla por habitaciones. De este modo, en el tiempo en el que tú esperas su revalorización, puedes adquirir un mayor beneficio, conseguir una mayor rentabilidad. Y en este caso quiero hacer especial mención a lo que yo utilizo, que es visualizar principalmente y fijarme en el cash flow, ese dinero que me entra todos los meses. Por ejemplo, mi primera vivienda que compré, obviamente la compré, supuso un gasto, supuso unas hipotecas que pago todos los meses y al final también supone un ingreso. Pues bien, el cash flow es ese ingreso que me viene todos los meses por alquiler menos lo que pago por los seguros, lo que pago por la hipoteca y el resto de gastos que incluye esa vivienda. Si vas sumando viviendas y cada vivienda en alquiler tradicional, como puede ser esta mi primera vivienda, te dan 200 euros al mes, 200 euros por cada una de las viviendas va suponiendo un montante. Y esto solamente en el caso de un alquiler tradicional. Como os he dicho, hay muchas más variedades de alquiler. Está el alquiler por habitaciones, que yo también hago y consigue más del doble de rentabilidad, el alquiler vacacional u otros tipos de alquileres. Al final, todo esto depende de cuánto tiempo quieras dedicar y la rentabilidad que esperas conseguir. Finalmente, la tercera pata, el tercer punto, algo que yo he utilizado siempre para aumentar mis ingresos es la deuda buena. La deuda, todos tenemos claro lo que es pedir dinero prestado al banco, un familiar o una institución financiera. Y eso es correcto. Pero hay dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es aquella que utilizamos para conseguir más dinero, mientras que la deuda mala es aquella que nos genera un gasto todos los meses y con el cual podremos pagar menos cosas, ya que tendremos menos ahorros, menos capacidad de hacer frente a dificultades económicas. Es por eso que la deuda buena es fundamental. ¿Por qué? Por los dos puntos anteriores. Cogiendo deuda buena puedes invertirla en múltiples cosas. Por supuesto, puedes invertirla en criptomonedas, puedes invertirla en materias primas, puedes invertirla en un negocio que quieras montar, pero en mi caso he estado utilizándola sobre todo para invertir tanto en aristócratas del dividendo como en inmobiliario. ¿Por qué? ¿Cómo se aplica esto? Es muy sencillo. Al final puedes pedir una deuda al banco que, te pongamos el ejemplo, te la da al 5% de interés. Sin embargo, tú has encontrado que en aristócratas del dividendo estás consiguiendo un 8%. Entonces, si te da dinero el banco al 5% y tú lo inviertes al 8%, te estarás llevando un 3% anualmente, que me he colado aquí, te estarás llevando un 3% anualmente de un dinero que ni siquiera es tuyo. Por lo tanto, cuanto más dinero consigas meter en deuda buena, cuanto más dinero puedan prestarte y tú lo inviertas correctamente, más dinero estarás generando sin contar con tu trabajo. Este es un punto fundamental para invertir en inmobiliario. ¿Por qué? Porque, como vemos, a la hora de utilizar la deuda buena es muy importante el tipo de interés que se consigue y el tipo de interés al que nos prestan el dinero. Pues bien, las hipotecas, los que son los préstamos que dan los bancos y otras instituciones para comprar una vivienda, son préstamos muy bonificados, son préstamos con unas condiciones excepcionales, con unos tipos de interés mucho más bajos que cualquier préstamo personal. Es por eso que la inmobiliaria es una de mis inversiones favoritas, porque permite apalancarse y pedir cada vez más dinero prestado y conseguir mayor rentabilidad. Sin embargo, no es el único modo. Hay otros muchos más sencillos, como puede ser un simple anticipo de sueldo que puedas pedir a tu empresa o al ministerio si trabajas en la administración pública. Y ese dinero, que suele ser a un tipo de interés cero directamente, poder invertirlo, ya sea en inmobiliario, en aristócratas del dividendo o en cualquier otra inversión que tú consideres rentable. Del mismo modo, pueden aprovecharse financiaciones que dan muchas empresas a tipo de interés cero. Obviamente, si es una financiación para una inversión, si es una financiación para gastos personales, es mejor no hacerlo, porque eso es deuda mala. Finalmente, quiero hacer un bonus track, un cuarto punto que no es ni la aristócratas del dividendo, ni la inmobiliaria, ni la deuda buena, sino el networking y las oportunidades que genera todo esto. Al final, desarrollando unas habilidades, ya sean gestionando deuda, estudiando los bancos, estudiando inmuebles o sabiendo gestionarles,
y también viendo cómo funciona la bolsa y especializándote, adquieres ciertas habilidades que son de interés para mucha gente. Estas habilidades pueden venderse ya sea trabajando como empresa, como particular o haciendo favores. Puede generarse ahí una red de contactos que harás simplemente trabajando y dedicando tiempo a tus inversiones, que puede ser muy útil. Te dará nuevas oportunidades en las cuales podrás conseguir más dinero. Así al menos ha sido en mi caso. Yo he utilizado estas 4 patas para conseguir bastante más dinero. He multiplicado mis ingresos mensuales a más del doble de lo que conseguí con mi primer sueldo, que más o menos es un poco más del doble de lo que estoy cobrando a día de hoy, porque los sueldos tampoco han subido mucho. Así pues, os insto a que estudiéis no solo vuestras habilidades, sino vuestras capacidades de inversión y aquello lo que os gusta, para que podáis estudiarlo y ganar más dinero con ello. Por supuesto, no esperéis que sean ingresos directamente limpios que entren en vuestro bolsillo. Por supuesto que no. Si cogéis una hipoteca tendréis que pagar la parte proporcional todos los meses, con lo cual el ingreso hay que darle los gastos para llegar al beneficio que os lleváis. No penséis que esto solamente pasa con las inversiones. Muchas veces se piensa, no es así. Directamente con vuestro trabajo no lo pensaréis porque lo dais por hecho, pero lleva consigo unos gastos intrínsecos. Y eso es así. Directamente el transporte hacia el trabajo, ya sea la gasolina para ir hacia allá, el bono de transporte público si vais en metro o autobús, o hasta la amortización del coche, porque hay mucha gente que se compra un coche solamente para ir al trabajo. Al final es dinero que estamos gastando todos los días en ir al trabajo, con lo cual nuestra nómina no es tan alta como parece. Eso sin contar todos los eventos sociales que conlleva el trabajo. Ir a tomar el café a diario con ese compañero que te cae bien, una cena por Navidad, comidas de despedidas de compañeros con los cuales tienes buen trato, que al final obviamente es algo que disfrutas, pero también son gastos que van aparejos al trabajo. Por lo tanto, tanto tu nómina de tu trabajo como los gastos de tus inversiones disminuirán tus beneficios, el dinero que entra directamente en tu cuenta que puedes ahorrar o gastar. De todas formas, esta ha sido mi situación, mi evolución con la cual he podido pasar de una nómina de poco más de 2.000 euros a más de 4.000 euros mensuales gracias a las inversiones en inmuebles, las inversiones en aristócratas del dividendo, la deuda buena y la aplicación de todos mis conocimientos en networking que genera oportunidades. Cuéntame tu situación, si te parece interesante, si crees que puedes utilizarlo tú también para duplicar o al menos multiplicar tus ingresos en cierta medida. Y nada, te deseo toda la suerte en tu propósito financiero que tengas para este nuevo año. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.